a todos y a todas, soy la profe Jimena Montes y para hoy lo que tenemos como clase del día es función logarítmica, introducción. Anteriormente lo que expliqué fue el concepto del logaritmo, que lo vamos a usar muchísimo en este tutorial, así que les dejo el link para comenzar por ahí, ¿sí? Le dediqué bastante tiempo a explicar todo desde un principio, así que sugiero ir a ver ese tutorial. Lo que dice acá es, la función logarítmica es de la forma f de x igual logaritmo de x en base a, siendo a la base, la que aparece acá, una constante real positiva distinta de 1. Lo que quiere decir es que siempre la base tiene que ser mayor a 0, positiva, y distinta de 1. No puede valer 1. Y el argumento x, el que está acá, es la variable independiente que va a ir tomando valores y siempre también debe ser positiva, ¿sí? Mayor a 0. A partir de ahí, esa es la presentación. Vamos a avanzar, ¿sí? A recordar algunas cositas del tutorial pasado, lo más como importante. Algo que debemos recordar es que cuando la base no está visible, ven que acá no vemos nada, significa siempre que tiene un 10, que es base 10. Y a este logaritmo se lo llamaba decimal y lo resuelve directamente la calculadora con la tecla log, ¿sí? Algo más para recordar es que el argumento, recién lo acabo de decir, este numerito que aparece acá, x, debe ser siempre mayor a 0. Fíjense, acá le puse un número negativo y acá le puse 0. ¿Qué pasa, no? Entonces uno va con la calculadora y lo que va a intentar es resolver este logaritmo de menos 2, log de menos 2, y la calculadora pone error matemático, ¿sí? Porque quiere decir que no existe. El argumento no puede ser un número negativo. Y vamos a probar lo mismo con 0. Logaritmo de 0, también, no sé si se llega a ver bien. A mí la mía pone error matemático, puede poner directamente no existe, etc. Entonces, lo que queda bien en claro acá, este punto, que el argumento no puede ser ni negativo ni 0. Tiene que ser un número positivo, ¿sí? Avanzamos un poquito con lo que propone acá. Y acá sí, miren lo que dice. La función logarítmica es una función inversa de la función exponencial, que ya la exponencial también la vimos en su momento, ¿sí? Y acá está utilizando, nos recuerda de la definición. Dice logaritmo de a en base b n, si solo si b, esa base, elevado a la n nos da a, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo había enseñado? Entonces, si vamos a traducir acá, el que está el numerito acá, elevado a la i, b elevado a la i, tiene que dar por resultado x, ¿sí? Esto también lo vamos a utilizar a la hora de graficar cuando sean bases distintas a 10, ¿sí? Entonces recuerden siempre que la base elevado al resultado nos da el argumento, ¿sí? Pasamos a la siguiente placa. Con respecto a su gráfica, fíjense la gráfica, acá tenemos presentada la gráfica de la función logarítmica, ¿sí? Acá dice siempre que a sea mayor que 1. ¿Quién era a? La base. Recordamos que a es la base, ¿sí? Cuando la base es mayor a 1, nos va a dar una gráfica que es creciente. Va creciendo, ¿sí? En cambio, si esa base, si esa a está entre 0 y 1, nos va a dar decreciente. Fíjense cómo va decreciendo. Y la gráfica tiene esta forma, ¿sí? O sea que la logarítmica nos puede dar o creciente o decreciente. Veremos, todo dependiendo de qué, del valor de a, ¿sí? Y algo que podemos hablar con respecto a su análisis es, para tener en cuenta y destacable en esta función, es que el conjunto imagen siempre son los reales, porque fíjense las i, que acá sí viene desde el menos infinito y va creciendo, las, como es, todas pertenecen a la gráfica. En cambio, el dominio, la raíz, la intersección con el i, dependerán de cada gráfica a analizar, ¿sí? O sea que esto no podemos decir como arriba el conjunto imagen, siempre los reales. Esto va a depender, estas tres cositas, de cada gráfica que analicemos. Y además lo que vamos a decir que tiene una asíntota vertical. Tiene una asíntota
vertical. La función exponencial habíamos visto que tenía horizontal. Esta tiene vertical, ¿sí? Que se va a ir desplazando sobre el eje X, ¿sí? En este caso, ¿cuál es la asíntota? Esta. Si ustedes se fijan, el eje Y, acá, ¿sí? Que vendría a ser en X igual 0, la asíntota. La gráfica se aproxima mucho, pero, y acá también, nunca la toca, ¿sí? Así que el gráfico que yo hice a modo de ejemplo tiene una asíntota vertical en X igual a 0, ¿sí? Veremos después distintos tipos de ejercicios como cómo es esto de la asíntota. Pasamos a la siguiente hoja. Aquí lo que tenemos es la propuesta de un ejercicio para analizar. ¿Vieron de esas cositas que hablé en la hoja anterior? Dominio, imagen, todo lo que analizamos normalmente. Bueno, miremos acá. ¿Ven que acá ya la asíntota pasa por -3? Y la gráfica vemos que tiene comportamiento creciente. Acá tiene una raíz en -2 y una intersección con el eje Y en 1. Con estos datos vamos a poder completar lo que dice acá. Dominio. Miremos las X. ¿Desde dónde hasta dónde hay gráfica? Si vemos acá la asíntota es de -3 a más infinito. Pero -3 no está incluido, no lo toca, ¿sí? La asíntota nunca forma parte del punto, ¿no? Por donde pasa la asíntota de la gráfica. Desde -3 a más infinito. ¿Va bien? La imagen, habíamos dicho que eran los reales, perfecto, porque para arriba siempre va a haber gráfica y hacia abajo el eje negativo también. En este caso, ¿dónde toca Y? ¿Dónde intercepta con Y? Acá, en 1. ¿Y dónde tiene la raíz? Acá, en -2. ¿Y qué más podemos hablar? Comportamiento. Ya vimos que el comportamiento es creciente. Y que tiene una asíntota vertical. Asíntota vertical en X igual, ¿cuánto dijimos? -3. Y así se analiza una función logarítmica. ¿Sí? Pasamos al siguiente y último ejercicio de esta tanda, que dice así. A ver, ¿qué dice este ejercicio? Ejercicio 2, hallar el dominio y la asíntota en cada caso, ¿sí? Esto nos va a servir a la hora de graficar. ¿Qué tenemos que saber nosotros? Miren, siempre debemos agarrar el argumento y hacerlo mayor a 0. ¿Por qué? Porque el argumento ya dijimos que tenía que ser positivo. ¿Recuerdan que probamos con negativos y con 0 y nos daba que no existe? Bueno, entonces el argumento es mayor a 0. ¿Sí? Y ese va a ser el dominio de, en este caso, todos los números mayores a 0. Dominio de la función desde 0 a más infinito. ¿Sí? Y la asíntota, para encontrarla, siempre tenemos que el argumento igualarlo a 0. ¿Sí? O sea que acá no hay que despejar nada, ya está la X solita. Esta va a ser la asíntota vertical, X igual a 0. ¿Sí? Entonces, en la tabla de valores le vamos a poder dar todos valores a la X mayores a 0. Y la asíntota en 0 vamos a tener que graficar la línea punteada en forma vertical. ¿Sí? Vamos a ver. Se puede complicar un poquito. Fíjense ahora el argumento de esta. Entonces, para el dominio, empezamos con dominio, vamos a agarrar el argumento y lo hacemos mayor a 0. Despejamos X que está negativo pasa a positivo, y de acá va a salir que el dominio de la función es todos los números mayores a 3, desde 3 a más infinito. ¿Sí? Y para hallar la asíntota, ¿qué hacíamos? Lo igualábamos a 0. X menos 3 igual a 0. X es igual a 3. Acá tengo la asíntota vertical. Estos van a ser los números que le voy a dar en la tabla de valores para graficarla, el dominio. Y este va a ser, la línea punteada va a pasar en 3. Si fuéramos a este gráfico acá, en 3 tenemos la asíntota. ¿Sí? Próximo ejercicio, le fui poniendo un poquito de todo. Fíjense acá que está interesante. Este no forma parte, este -4 del argumento, siempre se agarra al argumento, o sea que es muy parecido a este, ¿sí? Hacemos x más 5 mayor a 0, por lo tanto el 5 pasa a negativo y el dominio de esta función va a ser
todos los mayores a menos 5, desde menos 5 a más infinito. ¿Sí? Coincide siempre con la asíntota, ¿no? Para hallar la asíntota hacemos igual a 0, entonces esta va a ser la asíntota vertical. Miremos acá el gráfico, menos 5 acá, entonces sin tocarla va a pasar la gráfica aproximándose mucho a esa asíntota, ¿sí? En este caso es creciente, así que va a tener la forma como la del ejemplo anterior, ¿sí? Y por último, ¿qué tenemos? Bueno, más o menos algo parecido, fíjense, separo en términos, el 3 no entra en el análisis del asíntota y el dominio, solo el argumento. ¿Qué es esto? 2x menos 1/4 tiene que ser mayor a 0. Y comenzamos a despejar. Primero pasó el 1/4 positivo y luego este 2 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. X mayor a 1/8. Entonces el dominio de la función va a ser igual. Desde 1/8, todos los números mayores a 1/8, desde 1/8 a más infinito. ¿Correcto? Y siempre porque acá va a ser con igual, va a ser también la asíntota. La asíntota vertical va a ser x es igual a 1/8. ¿Sí? Así que bueno, espero que hayan entendido cómo sacar el dominio y cómo sacar la asíntota, porque esto lo vamos a necesitar en el tutorial que viene, que directamente vamos a graficar estas funciones logarítmicas u otras con tablas de valores y demás. Pero el primer paso siempre vamos a calcular el dominio y la asíntota, así que nos va a ayudar mucho para comenzar el ejercicio. Así que bueno, es todo por hoy. Nos vemos la próxima. Chao.